Bueno, pues nada, mirad dónde estamos. Hoy nos hemos metido en el césped y vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de entrenadores, de cómo formarte. Vamos a hablar de cómo lidiar con jugadores profesionales, de lo que es estar aquí, con la pizarra. Así que si te gusta, si tienes curiosidad, quédate con nosotros que empezamos ya. ¡Mua! Muy buenas a todos y todas, bienvenidos a Una y Te Vas. Esto es un programa que lo digo siempre, que ofrece la posibilidad a expertos y profesionales en hablar de lo que se dedican, de cómo han llegado a dedicarse a esto y un poquito, como vamos a hacer hoy, recrear ese escenario. Así que nada más, yo soy Alberto Jabardo y comenzamos. Bueno, pues hoy nos hemos venido al campo del Leganés. Hoy hemos venido a hablar de fútbol, vamos a hablar de entrenadores. Pero antes, como siempre decimos, danos un botoncito de like, suscríbete, deja algún comentario o envíaselo esto a cualquier amigo, ¿vale? Que me lo dicen desde ahí atrás, que siempre se me olvida. Vamos a dejar por aquí vías de contacto, que son @unaytevas para las redes sociales, y también nuestro email, que es unaytevas@gmail.com, por si quieres contactar con nosotros y venir tú al programa a ser el protagonista. Así que ahora ya sí que sí. Hoy estamos en la instalación deportiva de Leganés para hablar con Iván Gómez Roa. ¿Qué tal, tío? Hola, ¿Qué Alberto. tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por meterme en tu oficina, ¿no? Nada. Al final es tu oficina, tío. Gracias a ti por... Que no ha costado... Mira, yo soy sincero, con otros invitados cuesta, porque la vida va como va, yo lo sé, y cuesta llegar a un punto de entendimiento un día que puedas venir. Y contigo ha sido visto y no visto. Bueno, hemos llegado y... A veces las cosas se cuadran rápido por algo, ¿no? Bueno, pues yo te lo agradezco, tío, que sé que no es fácil, pero mira, ha sido como besar el santo, macho. Así que nada, bueno, antes de nada, venimos a hablar de fútbol, pero yo quiero un poco explicar quién eres tú, ¿vale? 8 temporadas en el Levante, tanto como entrenador ayudante como entrenador principal. Una temporada en Deportivo Alavés B. 2 temporadas disputando playoff en el SD Formentera Sociedad Deportiva Formentera. Sociedad Deportiva Formentera. Como entrenador principal, 2 temporadas en Almería B en tercera ref, con las funciones de entrenador y ayudante, donde viste una final de ascenso a la segunda ref, sí, que por lo visto quedó ahí en el aire. Quedó la espinita. Sí, bueno, llegamos a la final por el ascenso y se jugó aquí en Madrid, en Las Rozas, y bueno, era una final en la que nos enfrentábamos al Utebo del grupo de Aragón y era en ese formato que había el mejor clasificado en esa final. En caso de empate al finalizar el periodo de prórroga, ascendía. Y bueno, con ese empate, por esa clasificación mejor que nosotros, el Utebo consiguió el ascenso. Y bueno, fue una espinita importante. Y más por empate, porque si me ganan el partido dices, joder. Sí. Pero, pregunta, ¿eso permanece así o no? Creo que lo han cambiado, están cambiando tanto constantemente, que creo que ya no es así, se sigue manteniendo ese formato de playoff interno. Bueno, creo que igual sí que se mantiene, no estoy del todo seguro, la verdad. En comentarios, debajo del vídeo, ¿vale? Me rajáis. Lo ponéis, ¿vale? Que seguro que vosotros de esto lo miráis en un segundo. Ahora no salgáis del vídeo, por favor, ¿eh? ¿Y sabes cuál es el problema? Que el año pasado ascendimos con el Athletic Club, con el Baskonia, que es el segundo filial, ascendimos directo, como primero, entonces no hicimos playoff de ascenso. Claro. Entonces, claro. Vale. Sí. O sea, el primer clasificado asciende directo, sí. Ahora vale. Se le ha dado ese... Vale. Pues ya nos vamos al Athletic Club de Bilbao como asistente técnico y analista durante 2 temporadas, en la que sí viviste el ascenso de tercera a segunda ref, y actualmente aquí en Leganés B, en tercera ref como entrenador ayudante, ¿no? Ahora ya sí vamos un poco a lo que nos compete, ¿no? A lo que hemos venido a hablar, que es a esa parte en la que tú eres ahora mismo profesional, ¿no? Que es la de ser entrenador. Y un poco lo primero que te quiero preguntar yo es esa parte en la que pues tú descubres que quieres ser entrenador en ese momento, ¿no? Bueno, yo creo que como
todos o casi todos, lo primero que quería era ser jugador. Entonces, bueno, pues yo empecé jugando en el equipo de mi pueblo, yo soy de Aldaya, y en el Unión Deportiva Aldaya, bueno, Aldaya Unión Deportiva, y nada, con 16 años, al mismo tiempo que yo estaba entrenando, un amigo de la familia me invitó a ayudarle en el equipo, era un equipo alevín del club, y nada, me lancé a ayudarle con pues un poco la situación de que tras unos meses Dani, que era el amigo de la familia que me invitó, se deja el equipo por tema laboral. Entonces, en ese momento, Benjamín Motoso, que era el director deportivo, me dice: oye, Iván, tienes que llevar tú el equipo. Que heredas tú las funciones. Sí. Llevas tú el equipo, ahí lo tienes y adelante. Y bueno, un poco ahí fue en ese punto en el que me lancé a entrenar y bueno, la verdad que ahí fue el primer momento en el que algo me hace clic y siento que ostras, que hay algo ahí que puede ser algo que me guste, ¿no? Que te llena, ¿no? Sí, que me llene, sí. Bueno, al final recuerdo que había un momento en el que entrenando yo intentaba transmitir con tareas de entrenamiento que a mí me habían enseñado, porque en ese momento pues me estaba empezando a sacar las titulaciones y no tenía mucha formación más allá de los 16 años, bueno, menos, 10 años entrenando como jugador. Y bueno, el ver que lo que tú estás trabajando, lo que tú quieres transmitir en el equipo, luego llega el fin de semana y se ve desarrollado, fue lo que me hizo clic y me despertó esta pasión que hoy en día sigue teniendo, ¿no? Eso fue un momento muy importante. Y luego con el tiempo, eso fue al principio, también fue otra cosa muy importante que también me dijo: hostia, es por aquí, es esto, que es el tú ver cómo se van transformando los jugadores desde el día 1 que estás con ellos hasta años siguientes o temporadas siguientes o durante la temporada. Ver esa evolución individual en todos los aspectos es algo que es súper gratificante. Como jugadores de, oye, yo a esta persona la he cogido desde que tenía, a lo mejor, ¿qué te voy a decir? Una persona con 12 años, ¿no? Con 15 años, ¿no? Y la ves con 21 y dices: hostia, macho, es que vaya cambio diste de cuando yo te cojo por primera vez ahora. Pero también piensas que eso se puede extrapolar a un equipo que a lo mejor coges y el primer año y ya el segundo año dices: es que lleváis 2 años conmigo y fijaros lo que hemos conseguido. Sí, muchas veces al final hay un proceso ahí, ¿no? Tuyo al jugador, que tienes que conocer, ya no solo a nivel futbolístico, que luego hablaremos también de eso, pero también a nivel personal, que es mucho más importante, que con el tiempo te das cuenta de que es la clave, y tanto de ellos hacia ti, ¿no? De tu manera de funcionar, de cómo trabajas, de cómo te diriges hacia ellos, de cómo les refuerzas, de cómo les corriges. ¿Hay diferencia cuando ya pasas a la etapa senior, a la etapa en la que ya no entrenas a chavales? Chavales, me refiero a chavales de 18 para abajo, porque evidentemente ahora estarás trabajando con chavales de una media de 22 años más o menos, 25. No, son sub-23, pero este año tenemos gente muy joven, tenemos de 18, 19, 20 años, es un poco la gran mayoría de... ¿Chavales que a día de hoy ya se ganan la vida con el fútbol? Bueno, como en todo, hay algunos que sí y otros que no. Que están peleando por, ¿no? Sí, eso es. Que quizá pues vienen del juvenil y pues, están en ese punto en el que todavía no les da. Casi todos o muchos están compaginando con estudiar, lo cual me parece algo muy, muy inteligente por su parte también y un poco están en ese punto. Claro, porque al final nosotros también tenemos una parte de responsabilidad de saber que una torcedura, Dios no lo quiera, puede suponer el fin de tu carrera. Sin duda, nunca sabes. Y luego también estamos ante un sitio en el que todos no caben y el porcentaje de jugadores que consiguen ser profesionales y llegar a la élite es muy pequeño. Entonces, bueno, si solo te preparas para ser jugador, pues puede que no lo consigas, y si has puesto todo ahí, luego ¿qué queda o qué haces, ¿no? Incluso las etapas de jugadores tienen una duración
pues de X hasta, no sé, hay algún caso, ¿no? Que con 40 todavía sigue, pero Sí. tiene un tope. Entonces, luego de ahí, después de ahí, ¿qué? Todo el mundo no cabe en el fútbol y hay que buscar otros caminos. Esto lo hablaban en la temporada 1. Bueno, por cierto, no he dicho nada, que hemos tenido que cambiar el plano porque nos estaba dando el sol, yo ya estaba quemadísimo, si me veis ronchas en la cara, el problema es yo, ¿eh? Les mando desde aquí un besito a Lara Jiménez y otro para María Espinoza, que son dos psicólogas deportivas enfocadas en deporte, sobre todo profesional, una en fútbol, que es Lara, que, bueno, entre otros estuvo en el Ávila, y María más enfocada en tenis y en jugadores y jugadoras de baloncesto. Y referían eso, o sea, que no se te olvide que con 40 lo más probable es que esté jubilado y hay que prepararse. Sí, sí, sí. Y lo segundo, que no puedes destinar todo a un oficio que en cualquier momento pum, se le puede dar la vuelta a la tortilla. Cada vez también hay más conciencia desde los clubes y se está trabajando para que trabajen la posibilidad de esa, le llaman, por ejemplo, ahí en el Athletic Club, que lo trabajan espectacular, esa carrera dual. Es decir, al mismo tiempo que yo estoy haciendo mi carrera como posible jugador profesional, estoy preparándome también para una carrera en otro área que puede ser ligada al deporte, eso no, ningún problema, cada uno elige un poco sus motivaciones, aunque es verdad que son etapas en las que son muy jóvenes y a veces no tienes muy claro por dónde ir, pero sí que paralelamente van preparándose un futuro laboral, digamos, al margen de lo que es el fútbol. Claro. Porque lo que hemos hablado anteriormente, no todos caben y lo más probable es que me toque pues trabajar. Tú fíjate que hasta exjugadores top, como ha sido Fernando Hierro, como es Luis Enrique, Pep Guardiola, Zinedine Zidane, todos han sido exjugadores, que esto es una parte que te quiero preguntar ahora, y sin necesidad, algunos de ellos, pero también sin necesidad económica, porque si le preguntásemos a Lara, le preguntásemos a María, nos diría seguramente a nivel psicológico el no desprenderse del campo, aunque sea en otro apartado, lo que tú decías de la carrera dual, seguramente les ayude en su día a día, en tener tareas, en tener, porque al final una persona con 40 años que se ha dedicado enteramente al deporte profesional, poner el off tiene que ser jodido, ¿eh? Debe ser muy difícil. Yo creo que no estamos una persona capacitada para de repente cortar de raíz y no hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces muchos supongo que pasarán por un proceso ahí de, ostras, ¿ahora qué hago, no? Y bueno, es importante también que muchos también cada vez están más pensando en, ostras, esto se está terminando, voy a enfocarme hacia... Muchos, como os comentaba, pues hacia seguir vinculados en el fútbol, pero hay otros que, pues, negocios o, no sé, cualquier otra vía, porque sí, claro, hay que pensarlo. De hecho, creo que hay una entrevista, David Villa lo dice, yo creo que fue David Villa, si no que me perdone, pero que se meten en el mundo de las inmobiliarias y de un poco la construcción y la vivienda, porque dice, tenía un primo, un sobrino, un tío, yo no me acuerdo el qué, y me metió aquí y aquí fue donde empecé a invertir mi dinero, me empezó a gustar y ahí está. O sea que no tiene por qué ser arraigado a de donde vienes, pero que suele ser lo común, ¿no? Sí, no es tanto como dices, por una necesidad económica, que muchas veces también hay que ver cómo se ha gestionado también, porque dicen, joder, con todo el dinero que han ganado y tal, bueno, ya, todo el dinero, pero han vivido acorde a X cantidad de dinero, igual que vivimos todos a X cantidad de dinero, entonces, bueno, cada uno vive acorde a eso, ¿no? Ya no es por un tema económico, sino por un tema también psicológico, de sentirse útil, de seguir avanzando en la vida, con nuevos objetivos, otros proyectos, ¿no? O sea que yo tiene que ir por ahí. Ahora te preguntaré la parte que quiero enfocar de estos exjugadores que se hacen entrenadores, porque me parece una pregunta para ti muy buena. Pero antes de eso, recordemos la vida de un jugador profesional. No hablo ya de la élite primera división solo, sino aquí, en campo. Entrenáis 4 días en semana, imagino, ¿no? 3, 4 días. 5. 5 días. Muchas veces, sí. 5 días en campo. Sí. Más preparación física, imagino. Sí. Más... Los chicos llegan para desayunar aquí y bueno, a las 9 menos cuarto empieza más o menos el desayuno. Hasta las 9 y cuarto, 9 y cuarto, que hay una parte, algunos días de vídeo o de cualquier cosa. Luego de ahí van a su parte de gimnasio,
de trabajo específico de fuerza, digamos, con preparador físico, y luego de ahí directamente al campo. Y después del campo, pues bueno, muchos pasan por fisios, tratamientos, recuperación, cada uno tiene sus protocolos, y a partir de ahí ya, pues cada uno ya hace su vida normal, ¿no? El que se va a estudiar, el que, bueno, se va a descansar, el que va a hacer alguna otra cosa. O sea, más o menos, para hacernos una idea, se puede invertir diaria una media de 3-4 horas diarias, de 7 días, 5. Vamos a poner, ¿no? Sí, incluso más, depende del día y de los contenidos. Y también el contexto de si viajamos, si no viajamos, si jugamos partidos, si tenemos entrenamiento prepartido, postpartido, lo que tú decías, video scouting, no sé qué, todo ese rollo. Poner el cero, poner el parón a esa vida cotidiana, diaria, de trabajo continuo, que no es que digas, ostras, no haces más que uno que va a la obra. Si yo no estoy ni elogiando un trabajo ni menospreciando otro, estoy diciendo que poner ese off, pues es como el jubilado de 65 años que lleva toda la vida en la obra. Sí, y pone el off. Es al final, pero con 40, claro. Lo podemos extrapolar a cualquier trabajo. Si un panadero, su pasión es hacer el mejor pan posible y lleva toda la vida haciendo ese pan, o lleva, yo qué sé, 15 años haciendo ese pan, y de repente un día le dice, no, es que ya no se acaba, no puedes hacer más pan. Ostras, pero que lo hace por una necesidad económica, evidentemente, por un trabajo, pero también porque es su pasión, ¿no? Por ejemplo, he puesto este ejemplo porque hay mucha gente que su pasión puede ser cualquier cosa, o sea, porque la pasión no está en todos los sitios. Entonces, pues de repente que le paren y que digan, no puedes hacer esto, ya no puedes hacer nada, o no se acaba aquí. Ostras, debe ser también duro, ¿no? Para una persona que vive de eso, que le gusta, que está siempre viendo cómo hacer la mejor masa, el mejor pan. Es un poco lo mismo. O sea, y que tengas la oferta de poder seguir vinculado de alguna manera a ese sector que a ti te apasionaba tanto, claro. Yo creo que es... Yo al final me pasó igual que a ti, ¿eh? Yo jugué, muy bonito, apareció la oportunidad de ser semiprofesional como entrenador y la intenté aprovechar, pero claro, tuve que dejar de ser jugador y eso... Y eso, pues bueno, son handicaps. Sí, es difícil a veces de elegir, ¿no? Pero bueno, llega un punto en el que ya ves un poco lo que más te puede motivar, o incluso dices, joder, yo sí puedes tirar el tema del fútbol como jugador, pero ¿hasta dónde me puede dar realmente? Tú ya te vas conociendo, aunque es verdad que ponerse límites, pues... a veces no es necesario, pero tú eres realista y dices, o sea, estoy por aquí, estoy por allí, bueno, no voy a... Y luego descubres otra pasión que va en la misma línea, que es entrenar, ostras, y cada vez que entrenas y cada vez que lees y te formas y cada vez eso es una rueda que empieza a girar y luego ya es difícil de parar y cada vez tienes más ganas de aprender, quieres ver a otros entrenadores, hablas con el compañero, con un integrante de otro cuerpo técnico y eso tiene, no sé qué tiene ahí, que es una adicción, digamos. Te va enganchando y va cobrando un poquito más de fuerza que lo de jugar. Y ya llega un punto, ya cuando se te presenta una oportunidad, digamos, de decir, ostras, es que me puedo dedicar a esto que encima es súper apasionante para mí. Pues ya llega un punto en el que la balanza se equilibra hacia el lado de entrenar, de seguir ligado en el fútbol, pero de entrenar. Cuando dices tú, a partir de este punto, yo dije, ahora ya no, esto no es solo pasión. Bueno, ahora ya me dedico a esto, ya soy profesional. Sí, tengo muy claro el punto exacto en el que tuve que hacer clic. Ya estaba en el Levante, en la cantera, y bueno, yo compaginaba, creo que como lo hará mucha gente, porque al final esto era un hobby que encima pues empieza a ser remunerado, pero claro, la remuneración, que luego hablaremos, pues no te da para vivir, entonces compaginas con otro trabajo. Entonces yo he trabajado también en Decathlon, al mismo tiempo que seguía formándome, al mismo tiempo hubo un momento en el que tenía todo. Jugaba como jugador, llevaba un equipo de fútbol, estaba sacándome el nivel, no sé cuál era, si el 1 o el 2 en ese momento, tenía mi pareja, mis amigos, o sea, lo que es una vida, o sea, cabe todo, hay momento para todo, pero sí que hubo un momento en el que estando en el Levante, hubo un momento en el que en el Levante, que para mí es un club súper importante en mi vida como entrenador, porque siempre lo digo, el Levante me formó total y absolutamente como entrenador, porque era una exigencia brutal.
llegó un punto en el que tenía que decidir si coger un equipo como entrenador principal, no era un equipo referente de la estructura, pero ese equipo te daba la posibilidad de tener ese sueldo de entrenador o estar de asistente con, en este caso era Igor Ocas, que es con el que estoy ahora de asistente nuevo en Leganés. Además aparte de ser un profesional increíble, es muy amigo ya. De poder aprender de él, de él y del cuerpo técnico, que eran mejores que yo, y ahí es cuando dije, tengo que aprender y dejarme el tema económico, que no es lo más importante. Entonces me fui una temporada con ellos y durante esa temporada seguía trabajando en Decathlon. Entonces se juntaron varios factores. Uno, que me ofrecieron un equipo, era el Infantil B, porque no estaba terminando de funcionar. Allí la exigencia competitiva, pese a ser categorías inferiores, era muy alta, lo cual te exigía a ti como entrenador muchísimo. Se dio la posibilidad de coger ese equipo. Entonces, claro, se daba la circunstancia de, ostras, 2 equipos otra vez, el trabajo, y encima yo tenía la suerte que en Decathlon me respetaban mucho el fin de semana. Yo lo tenía claro, mis prioridades eran el fútbol, eso lo tenía muy claro desde ese momento. Entonces, pues intentaba compaginar, yo por eso cogí Decathlon para trabajar, porque en ese momento pues permitían, ¿no?, tener gente especialista a cambio pues de respetarles pues los fines de semana, claro, que a ti te den el sábado libre, que es el día más duro en comercio, ¿no? Para que puedas dedicarte a lo tuyo, no en todos los sitios lo hacían. Y ahí lo hacían, pero llegó un punto en el que cambió y dijeron, no, mira, vas a tener que empezar a venir los sábados, además queremos proponerte una mejora, queremos que seas responsable de una de las secciones y tal. O sea, me daban un ascenso, digamos, sí. Hacia responsable de sección. Y era una mejora importante a nivel económico y a nivel de todo, pero tienes que venir los sábados. Y ahí es cuando dije, estaba con mi mujer, que era mi pareja entonces, y le dije, mira, María, o sea, lo tengo claro, no voy a seguir en Decathlon, tengo muy claro que quiero el fútbol, voy a hacer un sacrificio y hacer un esfuerzo importante, porque al final la remuneración era muy poca, creo recordar que eran 400, no llegaba a 500 euros, y iba a hacer todo. Iba a estar con el juvenil, iba a estar con mi equipo, y ahí es cuando dije, mira, no me des a elegir entre Decathlon y el fútbol, porque lo tengo claro, Decathlon fuera. Y me dediqué al tema del fútbol. Luego, al año siguiente, me mejoraron las condiciones, me conseguí... estábamos en el Juvenil B, en Liga Nacional, fuimos al Juvenil División de Honor, yo como segundo entrenador. Al mismo tiempo continuaba con labores de entrenador principal en otras categorías, infantil A, cadete. Y me dijeron, mira, el club es un club que Levante ahora, ostras, lo conoce todo el mundo, está súper reconocido y tal, pero en aquel entonces estaba empezando a despegar. Es un club que era muy humilde. Y dijeron, pues mira, te vamos a dar un plus de 200 euros más. Tal. Yo me plantaba allí con 600 y pico euros y era el más feliz del mundo, pero me dedicaba a eso. Y al final es un trabajo que requiere de hacer ciertos esfuerzos, sacrificios y de enfocarte mucho. Y tuve pues la fortuna de recoger los frutos un poquito más adelante, ¿no? Pero no fue suerte. Bueno, habrá quien piense que es suerte, pero bueno, hay que... O sea, en el momento en el que decides salir de la zona de confort, para mi punto de vista, y esto es algo que yo respetaré la opinión de cada uno, pero no puedo evitar opinar así. En el momento en el que sales de la zona de confort y decides que lo económico no es lo importante, inclusive teniendo pareja, teniendo planes, seguramente a futuro, oye, pues no, yo qué sé, me lo invento, nos vamos a ir a vivir juntos, sí, o este viaje lo teníamos programado, y dices, no, vamos a ver, que Decathlon me está ofreciendo algo a nivel económico que me viene bien, pero me aleja totalmente de lo que yo ya a día de hoy pretendo que sea mi sustento, lo que quiero que sea mi parte remunerada de mi vida. Y decides ahí, desde punto y final, y si gano 600 o 600 van a ser, eso para mí, hay muchas maneras de verlo. Oye, sí, pero bueno, pero es que él está haciendo lo que quiere por menos dinero. Ya. Si a mí todo bien, pero si luego él llega a ser entrenador profesional y llega a dar una rueda de prensa y llega a disputar X finales y tal, no está ahí por suerte. Bueno, hizo un sacrificio. Hay que tomar ciertas decisiones y no son fáciles. Nadie de los que estamos en el mundo del fútbol
creo que empezamos por el tema económico, porque al final creo que es una obviedad que a nivel económico en los inicios, bueno, y no tan en los inicios, no es un mundo que, pese a que en el fútbol de élite sí que está bien remunerado, hasta llegar hasta ahí hay un proceso y no es fácil. Y al final tienes que tomar ciertas decisiones, pero ser consecuente con lo que quieres. Y bueno, también es cierto que fue una decisión un poco consensuada con María, con mi pareja, que bueno, en ese momento ella también estaba trabajando y bueno, pues decidimos hacer ese... Afrontar el reto. Sí, juntos, o sea, que a día de hoy seguimos haciéndolo juntos, diferente la situación, pero seguimos adelante juntos, que yo creo que también eso es un paso y algo también importante cuando tienes a alguien a tu lado. Luego también mi familia, ¿no? Que siempre me ha apoyado, más allá de que podrían haber dicho, pero tú estás loco, ¿que dónde vas? Y con eso no, nunca me ha sido así. He tenido la fortuna de que siempre me han apoyado y bueno, son decisiones que tienes que tomar y ya está. No me gusta ni mirar atrás y siempre para adelante y decir vamos a ello y vamos a ponernos el foco, viendo que, jolín, tenía la ilusión y el convencimiento de que podía llegar al punto en que fuera mi profesión. Sí, que estaba en tu mano, en currar, en esforzarte para llegar y cuando lo tienes claro, yo apruebo muchísimo eso porque ha sido una de las cosas que yo he tardado en darme cuenta en mi vida. Si lo tienes claro, hazlo. Y si en el camino fallas, en el camino te caes, bueno, pues vas a aprender, vas a llevarte cosas que te van a hacer crecer como persona. Antes de seguir con este tema, pregunta que quiero hacerte, porque yo tengo mi propia opinión. Vemos, como decíamos antes, entrenadores que son exjugadores que no son cualquiera, que te entrena Raúl González Blanco y es Raúl, que te entrena Zidane y es Zidane. ¿Tú crees que las palabras de un exjugador que es 6 veces campeón de Champions o que es, yo qué sé, tiene en su palmarés 5 ligas, ¿tú crees que eso puede llegar a hacer más que el mayor conocimiento que tengas como entrenador? No sé si me he explicado ahora. Sí, perfectamente. Este es un tema de mucho debate. Creo que el ser jugador, al final, te da unas experiencias, te da unas vivencias y a lo mejor te da incluso unas posibilidades de acceso a ese fútbol profesional de manera mucho más rápida que otra persona pues, que tiene que llevar, pues, que no ha sido profesional, que tiene que recorrer un camino a lo mejor un poquito más largo. Pero es verdad que luego, llegados al punto de estar ahí, la evaluación siempre es la misma. O sea, a ti te van a evaluar por el trabajo y eso sí que puede ser un factor muy importante y que sea algo que digas, ostras, el jugador lo tiene muy presente porque, ostras, soy Raúl, soy Zidane, su palabra va a hacer que los jugadores estén así, abierto tanto oídos, vista, todo muy pendiente, pero eso puede perder su fuerza si no le da continuidad, si no está formado, si piensa que con eso ya está, con las experiencias que le han valido ya está. La gran mayoría de ellos hoy en día no viven solo de ser exjugadores, muchos tienen una formación detrás. No hay más que ver a Xabi Alonso. Xabi Alonso podía haber cogido la Real Sociedad, el Madrid, cualquier equipo desde inicio y decidió empezar un poco desde, es verdad que empieza pues con buenos equipos, ¿no? También, pero sí, bueno, dice, oye, yo tengo que llevar un proceso de aprendizaje y un periodo, ¿no? de eso, de transición, porque no es lo mismo entrenar que jugar, y así lo ha llevado. Y fíjate ahora Xabi Alonso, que ha conseguido llegar a ese punto, ¿no? No, en el fútbol no es o blanco o negro, hay grises. Y tanto con los jugadores con los exjugadores pasa lo mismo. No, claro, o sea, lo que yo tengo claro es que si un jugador tiene delante a una eminencia, a un ídolo, está claro que en primera instancia sus palabras van a tener mucho peso. Yo tengo ligeras dudas, que lo hablábamos antes de empezar, cuanto más años pasan, más me doy cuenta de que las experiencias completan
lo que la teoría no puede completar. O sea, la teoría, vamos a la autoescuela, sí, me vas a enseñar a manejar el coche, me vas a enseñar a señalar y tal, pero hasta que yo no me pego el primer susto, cuando casi me pasó el CEDA, no me di cuenta de que casi me pasó el CEDA. Entonces, al final, pienso que los galones son importantes, ¿vale? Pero hay muchos entrenadores que son muy buenos y que no han tenido la oportunidad por talento, porque se metieron en el deporte tarde, por una lesión, y no han llegado a ser jugadores de muy alta élite y aún así ser muy buenos entrenadores, incluso de más alta élite. Sí, sí. Entonces, muchas veces me hago esta pregunta porque ves, pues eso, chavales que, pues eso, ven un vídeo de ¿qué jugador te digo? De Kylian Mbappé haciendo chorradas con el balón y le dan mucha importancia porque es Kylian Mbappé. Y quizás se está yéndonos de madre un poco ese contexto, ¿no? Es decir, bueno, esto no es lo importante. Lo importante es hallar la manera de jugar bien al fútbol. Bueno, al final yo creo que también luego lo que valora mucho el jugador es el día a día, ¿no? Y eso es lo que te coloca lo comentabas, ¿no? Tienen ese, digamos, estatus, ese reconocimiento, ese peso inicial, pero luego el día a día te lo puede quitar o te puede seguir dando. Igual a un entrenador o a un miembro del cuerpo técnico que no haya sido profesional, pero que el día a día con su trabajo, con cómo le ayuda al jugador, con cómo le va preparando y el jugador va viendo que va creciendo, eso el jugador lo valora muchísimo. Le da igual que lo diga Zidane que lo diga Alberto. Él valora mucho ese proceso. Evidentemente, del inicio, que venga Zidane tiene un impacto que no lo podemos negar. Nosotros de inicio no lo podemos tener, pero esto es como las hormiguitas, ¿no? Pasito a pasito, con el día a día, con ciertas cosas, pues puede llegar a salvar esa primera gran distancia, ¿no? Además, el jugador en el momento en que te ve, te está evaluando desde el día 1. Sí, sí, ya seas Alberto, Iván, Zidane, Raúl o Xabi Alonso, da igual. Te evalúa desde el día 1. Y bueno, esa es la evaluación diaria la que te puede, pues, dar ese peso, digamos. Cuando tratas con jugadores que posiblemente ya no hablo solo a nivel económico, sino que tengan un impacto ya un poco mayor que tú, ¿no? Como entrenador, porque al final no nos vamos a engañar, el protagonista, yo como entrenador siempre digo lo mismo, que los protagonistas sois vosotros. Yo os intento dar herramientas, sobre todo en cantera, ¿no? Cuando los jugadores todavía están muy verdes, están para formarse, que entiendan bien los recursos para qué sirven y demás, pero al final el importante es el jugador. Yo simplemente soy una mera transición. Pero claro, tú muchas veces les tienes que poner en su lugar, tanto a nivel psicológico como a nivel técnico-táctico, ¿no? Si vas aquí, vas aquí. Y no vale muchas veces con decir vas aquí, hay que explicarles el porqué. Y eso para mí es clave a la hora de ganarte su respeto. Y una vez lo tengas, ya sí que va a acompañarte en el proceso. Pero claro, cuando el jugador tiene tanto impacto social, tanto impacto económico, ¿cómo de difícil es aquí en campo ganarte ese respeto? Bueno, yo creo que al final también lo que tienes que tener es empatía, ¿no? Saber ponerte en su lugar y, bueno, llevarle hacia conectar con él. Esto no es una pelea, yo más que tú. Esto es ponerte en su lugar, tratar de entenderle y desde ahí tratar de hacerle ver, pues oye, mira, tienes mucho impacto, estás llegando a muchos niños, a mucha gente que te tiene como referente y es un trabajo del día a día, de tratar pero desde empatizar con él, porque no es fácil. Tienen hoy en día a nivel mediático un poder que es brutal, no son conscientes y al final lo hablábamos antes, son personas, o sea, con problemas como tenemos nosotros, en mayor o menor medida, con diferentes, pero
tienen muchos problemas como podemos tener nosotros. Es una persona normal y corriente, puede tener un mal día, puede, no saber gestionar. Son gente muy joven. La experiencia te va haciendo, ¿no? Un poco hablamos del caso, ¿no? de Lamine. No hay que olvidar que Lamine Yamal es un chaval. Entonces, no podemos pretender que un chaval de 18 años se pueda comportar como uno de 28 años con una experiencia de decir, ostras, esto no lo tengo que hacer así, ostras, esto no me tengo que comportar así, porque nos estaríamos equivocando. Entonces, pues desde saber que es un chaval, tratar de reconducirlo y decir, oye, por aquí no. Y es un trabajo diario, pero desde empatía. No desde, Sí, que esto lo tienes que hacer porque lo digo yo. Que él se Eso no sienta funciona. también querido en el sentido de... Yo creo que esto lo conté alguna vez, que Blanca Suárez decía que sus mejores amigos, los amigos de la infancia, son los que le hacían volver a la realidad un poco, ¿no? Que aquí eres una más, aquí no eres Blanca Suárez la actriz famosa, aquí eres Blanca Suárez la que va conmigo a matemáticas y que se ponía el chándal igual que me lo ponía yo, ¿sabes? Entonces, quizás ese es el punto clave, el decir, hey chaval, que te comprendo, que estoy aquí contigo, que tranquilo, que todo va a ir bien, ¿no? Pero desde quitarle hierro a tanta... Porque al final ellos también, igual que tienen mucho impacto social, también tienen muy poca privacidad. Joder, Sí, muy privacidad. poca privacidad. Todo el mundo puede acceder a sus redes, preguntarles, criticarles, saben dónde están, tienen que tener cuidado. Cosas que a lo mejor una persona no conocida o que no tiene ese impacto no tiene problema. Entonces, también es ego y también es un poco de estrés de decir, tío, macho, es que yo no puedo hacer lo mismo que mi colega, porque si yo subo una foto de que estoy en Ibiza en un barco, ya para qué queremos más. Ya está, el puto famoso, es que todo le va bien, miras, despilfarra el dinero y a lo mejor hay otro que no es futbolista, que lo está haciendo igual y a ese no se le dice nada. Entonces, Sí. bueno, Se magnifica todo y, Sí. y es cierto que hoy en día ese aprendizaje, ¿no? De lo que está bien, lo que por aquí sí, por aquí no, lo tienen que hacer de forma muy rápida porque al final estás muy expuesto en el día a día, como dices tú, a nivel de redes sociales. Es que hoy en día tienen muy poca privacidad, entonces eso les lleva a que tienen que aprender muy rápido a cómo gestionar todo eso y también dejar ayudarse. Ya no solo por entrenadores, sino por entorno, que bueno, que también ahí es para otro Ahí capítulo. es donde entra el departamento de psicología, Lara Sí. y María, poneros a currar, que tenéis Bueno, para... también iba un poco por el tema de los representantes, las familias, que al final son muy influyentes. Sí, hombre, claro. Y bueno, es complicado también. Sobre todo en... Bueno, sí, me metería en temas de cantera, pero... Porque ahí el representante es papá y mamá. Y bueno, pero bueno, eso vamos a dejarlo. Dificultades que tú has tenido hasta el día de hoy para llegar a poder dedicarte a esto, a estar en la posición en la que estás, que no es nada fácil, y también tener tu nivel. Dificultades... La primera dificultad que hay que destacar, o que yo destacaría, sería la idea, o sea, la pelea que tienes que hacer contra esa manida expresión de la inexperiencia. Inexperiencia, entiéndeme, desde inexperiencia en una categoría o en un rol concreto, que a mí me ha pasado, pues bueno, que he estado muchos años también como asistente y, ostras, tener que pelear contra el tema de, claro, sí, pero es que no ha sido entrenador principal, claro, pero es que el que hoy es entrenador principal, antes a lo mejor no lo era y hubo un momento en que alguien le dijo, toma, puedes hacer esto. Eso es una de las dificultades que hemos encontrado. Gracias a Dios, hoy en día cada vez hay directores deportivos, presidentes o directivas que optan más por informarse un poquito más, de indagar, este chico, a ver, vamos a ver en sus capacidades, y cada vez dan paso a más talento joven, ¿no? Digamos, eso es una de las problemáticas. Y luego el tema de la incertidumbre, ¿no? Vale, hoy acabo contrato y mañana qué, ¿no? Con todo lo que conlleva eso, ¿no? O hoy estoy aquí y mañana qué pasa. Claro,
el que está con un contrato, no quiero ni que sea mejor ni peor, ¿eh? Simplemente es la realidad. Un contrato en un trabajo de X años o indefinido sabe que, jolín, pues tiene cierta, que hoy en día la verdad que hay bastante incertidumbre general, ¿no? Y muchas cosas que han sucedido nos han venido, yo creo que para decirnos, hay mucha incertidumbre en la vida, no des tantas cosas por hecho, ¿no? Pero es verdad que es un trabajo muy, muy inestable en cuanto a duración, en cuanto a estabilidad y además es difícil mantenerse en un periodo muy largo en un equipo, ¿no? De fútbol o de lo que sea, ¿no? Entonces esas son las dos problemáticas que más he tenido. Y ligado con eso de la incertidumbre, pues el tema familiar, el tema de cómo compaginar todo esto, ¿no? Al final, claro, tienes que hacer... Yo, por ejemplo, tenemos una máxima y es nos vamos siempre que sea posible, y así lo llevamos, con la familia, todos juntos, allá donde vayamos. Es cierto que lo hemos orientado todo hacia que eso sea así, porque, pues bueno, mujer trabaja a distancia, a nivel online y tal, y eso facilita también, pero porque ella también se reconvirtió un poco, viendo un poco hacia dónde queríamos ir, no yo, todos. Sí, al final era la unidad un equipo, familiar, ¿no? Sí, y eso es complejo de llevar, porque la gente lo que ve es, ostras, este está aquí, este está allí, este está allá, pero no se ve que tienes un niño que acaba de nacer, que tiene 15 días y te lo llevas a una isla, como me pasó cuando fui a Formentera, que mi hijo acaba de nacer. Iba a nacer en Vitoria, porque estábamos en el Alavés, pero me surge la opción de Formentera, nace en Valencia porque era el camino, ¿no? Y de allí, con 15 días, ¡pum!, a Formentera. Con 2 añitos, otra vez, muévete. Muchas cosas que no se ven, tema de coles, tema de todo. Bueno, tiene cosas que son dificultades, pero yo lo veo como algo positivo. Siempre me aferro a lo que ganas con eso. Pues que mi hijo a nivel social es muy abierto, está viendo dentro de... porque no hemos tenido la oportunidad de salir fuera, aunque han habido opciones, pero todavía no hemos salido fuera de España. Pero es verdad que dentro de España nos hemos movido por diferentes puntos y eso enriquece a nivel cultural, es muy diferente. Hemos estado en Euskadi, hemos estado en Valencia, en Baleares, ahora en Madrid, en Andalucía, y creo que es muy rico para todo, ¿no? El poder ver cómo se vive en diferentes puntos de la geografía española, ¿no? Y esos que se van a llevar mis hijos, para mí es un punto muy a favor. Gente que dice, ostras, pero es que ahí nunca va a hacer amigos porque luego se mueve, se va. Martín, que es el mayor, tiene amigos en Bilbao, que es donde estuvimos. Tiene amigos en Formentera, no, porque era muy pequeño, ¿no? Pero tiene amigos en Almería, y ahora está haciendo amigos aquí en Madrid, con sus amigos de Valencia, que también tiene, ¿no? Entonces creo que es algo que es positivo. Y que no conoce tampoco otra vida. No, como el típico niño de 6 años que ha hecho incluso guardería y cole en el mismo centro, y bueno, pues ahí ya es un poco salir de esa primera quizás costumbre. Pero bueno, yo creo que al final lo que era un hándicap laboral que afectaba a toda la familia lo habéis convertido en una situación normal, se ha normalizado. Es verdad que, bueno, en este caso tu mujer tiene la opción de haber podido tener la salida telemática, ¿no? Y un poco a través de la vía online, pero quizás ese es el secreto para que puedas tú ahora estar aquí, ¿no? Y seguir optando a llegar ahí a lo profesional, que como tú decías, es una pirámide muy pequeña, esto no lo hemos hablado, pero realmente tu objetivo, lo que persigues siempre es intentar ser primer entrenador, llegar lo más alto posible, pero ¿cuántos equipos hay en primera división? Como staff técnico, head coach, ¿no? Sí. Entrenador ayudante, que eres tú. Tenemos entrenador de porteros, tenemos preparador físico, tenemos otro asistente técnico, tenemos, bueno, fisios, tenemos readaptador, tenemos nutricionista, tenemos doctora,
pero no es lo normal, ¿eh? O sea, algo especial porque bueno, pues, al final estás en una estructura profesional y cuentas con muchos medios Recursos. que en muchos casos no puedes contar, ¿no? Hay una estructura bastante amplia. En el caso, vamos a poner un caso intermedio, que hemos llegado casi a 10 personas, vamos a poner 5, vamos a poner la mitad. Esto en tercera ref. Sí. Pero bueno, vamos a ponernos a 5. 5 por 20 equipos, ya nos vamos a 100 personas. 100 personas, ¿cuántos queremos ser profesionales como entrenadores? ¿Cuántos queremos estar ahí? Entonces, que es un camino muy difícil y que, bueno, que cuando ya llegas a un punto de edad en la que tienes familia, tienes hijos, tienes una unión con una persona, ya la cosa afecta mucho. Entonces, bueno, que hayáis conseguido encontrar esa estructura, esa manera de poder llevar la unidad familiar, creo que es clave. Sí, lo más importante, evidentemente te pones objetivos de, joder, siempre quieres, ¿no?, mejorar en la medida de lo que puedas, ¿no? Y eres terriblemente ambicioso y todo el mundo quiere llegar a ser entrenador de fútbol profesional, pero lo más importante es sobre todo, y se dice mucho, pero es la realidad, que tú por el camino disfrutes de esto, porque si no, algo estamos haciendo mal. Estás haciendo esto porque te gusta. Entonces tienes que ser capaz de disfrutar de eso, de disfrutar y de ver, como te decía, ¿no?, el clic ese que me hizo de decir, hostia, ¿cómo está este jugador? Que mira cómo estaba al principio y ahora dónde está. O un jugador que entrenaste cuando estabas, pues tengo muchos casos, ¿no?, de jugadores que, pues, sin ir más lejos, que antes hablábamos de su caso, en juveniles entrenamos a Dani Cárdenas, que hoy es el portero suplente del Rayo Vallecano en primera división, y dices, joder, ves cómo ha ido evolucionando, cómo ha conseguido llegar allí, cómo ha mejorado, pero no hace falta que llegue al fútbol profesional. A mí lo que más me gratifica es, creo que puedo decir, con todos es muy difícil tener contacto porque al final pasan por tus manos, por decirlo de alguna manera, muchísimos jugadores, pero con todos podría tener contacto, con muchos mantengo contacto y seguimos hablando y ver cómo evolucionan. Soy muy friki de eso, intento seguir en la medida de lo posible las trayectorias de todos los jugadores, independientemente de las categorías. Pues este está en preferente, este está en el tercera de aquí, de allá, y es muy gratificante ver cómo van dando pasos, mejorando, ya no solo a nivel de categorías, sino de todo, ¿no? De ver que lo vuelves a ver, de que lo has entrenado y ahora es barbero y ha montado su barbería, el otro está, no sé, de técnico de mantenimiento y te lo cruzas por allí, ostras, no tiene por qué ser en el fútbol solo, ¿no? Y eso es muy gratificante, el poder ver cómo ha evolucionado, seguir charlando de periodo cuando estábamos juntos, de, ostras, pues me acuerdo de esto, de aquello. Recuerdo tomar un café con un jugador que entrené en Levante, que le entrené cuando era infantil, de primer año, era pequeñito, venía de Alevines, del Alevín A, venía de ser la bomba en el Alevín, ¿no? Y llegó ese año, que era como una mini estrella, digamos, ¿no? Y ese año le traté de frenar, ¿no?, en esas cositas que se le estaban, ¿no?, generando, ¿no?, desde todos los ámbitos, decir, que lo que has hecho está muy bien, pero ahora estás aquí y tienes que seguir mejorando. Y recuerdo tomar café con él hace unos años, y que ahora ya está en fútbol amateur, está en primera ref, y me decía, joder, Iván, ¿cómo me acuerdo y cómo valoro ahora el momento en el que me frenaste, me dijiste lo que me tenías que decir y joder, desde ese momento, es verdad que también con la ayuda de otros entrenadores, que no es todo mérito de uno, eso hay que tener claro, que la influencia es de todos, que me hicisteis ver un poco entre todos que esa no era la vía y wow, lo agradezco muchísimo, me acuerdo mucho de ese momento. Eso no está pagado con nada. O sea, entonces lo que persigues es que te gratifique tu trabajo y es un poco lo que buscas en el día a día. El objetivo es seguir progresando y llegar a, no te voy a mentir, es una ambición y ojalá y pueda ser así, pero desde disfrutar del día a día. ¿Cuál es tu sueño a futuro? En el fútbol, evidentemente.
go. Watch me as I go. Should I look both ways before you cross me, babe? 'Cause I don't break your voice. I'm moving on. O a lo mejor hay nadie, me no. pongo esa cámara. ¿Qué más? Ah, ahora se me ha ido. Ya. Vale. El realizador en su momento que decida, ¿vale? Ahí van. Joder. El realizador que eres tú, ¿no? Las tomas A las falsas que- siempre son buenas, ¿no? Las Luego- protagonizo yo todas, tú. Que soy yo en unos cuantos ¿Eres todo? meses. Como tú quieras. Pues está. Voy a ver si lo tengo centrado. Entonces, corta un segundo. Como. Porque no veo nada. Este es el Pegasus. Hubo un entrenador, esto también para las tomas falsas, o sea, lo mismo ni se está bien, que me enseñó a mí, que me decía, tú siempre quítale hierro al asunto. Joder. Dice, si los jugadores, las jugadoras te ven que tú estás nervioso o que algo pasa, peor. Claro. Si tú le quitas hierro, ya verás cómo va a ir todo bien. Lo Así que normalizas. vamos a quitarle hierro.